Saludos a todos y a todas, espero que estén disfrutando sus Max Days. Estamos viendo sesiones realmente interesantes de investigaciones y de ponencias y hoy vamos a hacer una exposición de las principales herramientas del programa MaxQDA para gestionar, para trabajar con inteligencia artificial. Pueden ir mandando sus preguntas y al finalizar la sesión las abordaremos. Bien, en primer lugar me gustaría hacer una rápida presentación con las diapositivas de las herramientas disponibles con inteligencia artificial y posteriormente pasaré a practicar con ellas para que ustedes puedan ver cómo funcionan y cuál es el resultado de utilizarlas. Bien, tenemos aquí lo primero es una gran implementación que se ha hecho recientemente en el programa, que es la posibilidad de codificar automáticamente un documento con un código, ¿de acuerdo? Luego podemos dialogar, chatear con un documento para preguntar cosas a la inteligencia artificial sobre su contenido y que nos dé un informe de resultado. Tenemos los segmentos codificados, los resúmenes, codificando datos cualitativos, parafraseando textos, transcribir automáticamente con inteligencia artificial y otros usos que tiene el programa. Vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos resumidas todas las posibilidades de inteligencia artificial que en un tiempo récord en los últimos meses se han ido implementando. Básicamente esta sería la lista a día de hoy de todas las posibilidades que el programa pone a nuestra disposición. Podemos codificar automáticamente, como comentaba, un documento siempre y cuando introduzcamos en el memo de código, en la zona de anotaciones del código, diversas instrucciones que ayuden a la inteligencia artificial a hacer más preciso su trabajo. Por ejemplo, podemos añadir una definición de un código, criterios de inclusión o exclusión o diferentes ejemplos que queremos que codifique. Ejemplo, que codifique acciones reales en lugar de imaginaciones o suposiciones en el discurso de las personas que intervienen en ese documento. Luego también, además de la codificación automática, podemos dialogar con el documento. En este ejemplo teníamos una entrevista y le preguntábamos las ideas destacadas que se pueden extraer y qué códigos cualitativos se sugeriría para aplicarlo. Entonces el programa extrae las ideas y sugiere códigos. Una herramienta realmente interesante que complementa nuestro trabajo manual de análisis de datos cualitativos. Ayer mismo terminé de analizar un informe para un cliente, para una universidad, y he utilizado estas herramientas que me han sido de gran ayuda. Lógicamente, he tenido que guiar yo todo el proceso de análisis de datos, pero en determinados momentos fueron realmente de mucha ayuda las herramientas. Además, podemos generar un resumen de código a partir de una serie de segmentos codificados que los resuma. Y también podemos hacer un resumen de un documento, de una entrevista o grupo, de todo el documento. ¿De acuerdo? Lo mismo, al decir documento, podemos aplicarlo a un artículo de una revisión de la literatura. Entonces, es realmente una función muy útil. Tenemos las tablas resumen, si utilizamos esta herramienta también para resumir diferentes segmentos con inteligencia artificial. Podemos utilizar las funciones de codificación de datos cualitativos para que nos sugiera códigos al respecto de un determinado pasaje de texto. Nos sugiere códigos y, como podemos ver, también las explicaciones. Las sugerencias de códigos pueden ser desde más genéricas, como códigos temáticos, a códigos interpretativos que son más precisos y concretos al respecto del dato que tienen que interpretar. Todo esto posteriormente se aplica al fragmento de datos, como estábamos comentando. Bien, lo siguiente es sugerir subcódigos a partir de una colección de segmentos que tengamos en un código. Por ejemplo, hemos codificado problemas en el curso con 17 segmentos, entonces a partir de esos 17 segmentos nos puede sugerir una tipología de problemas en el curso una vez que la inteligencia
artificial ha interpretado el contenido de esos segmentos. Tenemos la posibilidad de resumir fragmento de dato o de parafrasearlo. La paráfrasis es decir con nuestras propias palabras, en este caso de la inteligencia artificial, lo mismo que se dice en el dato original, pero con otras palabras, ¿de acuerdo? Todas las paráfrasis las utilizamos mucho con revisiones bibliográficas de la literatura, parafraseamos. Cuando estamos haciendo la discusión de un trabajo académico, lo que hacemos es parafrasear obras de otros autores o autoras junto con la información que proporcionamos de nuestra propia investigación. Por tanto, son herramientas específicas, concretas, muy interesantes. Y luego tenemos otra gran maravilla que nos ha traído estos últimos meses, que es la transcripción automática con el programa Mascudea. Directamente podemos introducir un audio o un vídeo y la inteligencia artificial en muy poco tiempo, como ahora veremos, procede a transcribirlo. Y luego hay otros muchos usos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros entrenamos modelos de lenguaje o GPTs con información específica de investigaciones de nuestros clientes y los utilizamos para que nos ayuden, por ejemplo, a diseñar una investigación o hacer un guión de grupos focales o a preguntarle cómo se utilizaría MassQDA de una forma mejor en una investigación concreta. Entonces, la inteligencia artificial ha abierto un mundo de posibilidades que es muy interesante conocer y explorar. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacerlo. Y tenemos aquí el programa preparado con el proyecto que tenemos de ejemplo para practicar. Todos podemos ver el proyecto, no hay ningún problema. Por lo que veo yo en el sistema, entonces hemos cambiado bien la aplicación. Bien, en este caso podemos ver una entrevista que está parcialmente codificada. Esta entrevista a un tutor de un curso tiene una serie de códigos, ¿de acuerdo? Los podemos ver. Y si tenemos duda, y también tenemos un sistema de códigos, en este caso estamos viendo los problemas en el curso, tenemos diferentes subcódigos. Si quisiéramos los problemas en el curso que nos sugiriera subcódigos para este fragmento, pues podríamos siempre... También hay que decir que para la inteligencia artificial en MassQDA tiene la opción gratuita y tiene la opción premium de pago. La opción gratuita lo único que limita es la cantidad de documentos cada día que se pueden gestionar con la inteligencia artificial. También es importante decir, como pueden observar aquí en la parte superior derecha, que he creado un usuario y estoy conectado con ese usuario. No se puede utilizar la inteligencia artificial si primero no creamos un usuario y lo conectamos con el programa. Es importante mencionarlo. Bien, siempre ayudándonos con el botón derecho del ratón, como comentábamos en la sesión de ayer, es de gran utilidad en el programa MassQDA. Es un programa muy intuitivo porque precisamente nos permite explorar sus posibilidades con sencillez. Bien, en este caso, sobre este fragmento podríamos pedirle que lo resumiera, parafraseara o que sugiriera nuevos códigos para el texto seleccionado. Selecciono el idioma, el texto puede estar en inglés, ruso, francés, en cualquier idioma, pero yo quiero crear los códigos, las sugerencias en el idioma en el que voy a presentar el informe. Entonces le doy a OK para que vaya trabajando. Y nos aparece un cuadro en el que, como hemos leído el contenido, podemos seleccionar que la falta de tiempo es un código adecuado, falta de preparación previa, necesidad de apoyo, orientación, frustración y desafío. Todos son códigos muy pertinentes que puedo aplicar. Selecciono cuáles quiero y hay que tener en cuenta que la explicación que está en la columna adyacente se incluirá a la nota de memo del código, al memo del código o a la nota de código como información complementaria. Aplicamos y podemos ver cómo se han añadido
los dos códigos al sistema de codificación. Para hacer un trabajo ordenado, lo que voy a hacer es moverlos a la estructura del sistema de códigos de los problemas. Entonces los tengo ya aquí disponibles, ya los puedo desactivar y vamos a cambiarles el color. Falta de tiempo disponible, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco yo no tengo ningún código que es disponibilidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces viene a ser el significado común. Entonces lo que puedo hacer es fusionar. Le digo fusionar y adjunto el contenido del memo. Entonces ahora cuando abra este memo podemos ver el resumen de código y una información de la fusión de códigos, ¿de acuerdo? Este ha sido el procedimiento como lo haría. Yo podría utilizar la inteligencia artificial, pero si ya tengo un código que recoge ese significado, pues simplemente lo que haría sería fusionarlo con él mismo. Esta es una de las posibilidades. Entonces, una vez que tenemos disponibilidad de tiempo, pues si queremos precisar más la extensión del segmento, lo cambiamos de esta forma y ya queda. Hemos complementado lo que sería un trabajo manual con un trabajo con inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la sugerencia de subcódigos. También podemos, a este respecto, por ejemplo, en este párrafo, podemos pedirle que nos haga un resumen del texto seleccionado. Y lo interesante de las funciones de inteligencia artificial de MassQDA es que se pueden personalizar. Podemos decirle, además del idioma, la extensión que queremos que tenga y si queremos que la información esté en viñetas, bueno, vamos a proceder de esta forma y automáticamente pues, el programa empieza el proceso de interpretación. Entonces lo incluye como un memo, una nota del documento y queda vinculado, lo tenemos aquí vinculado, lo podemos ver al fragmento que ha resumido. Un detalle importante, nos fijamos aquí, es que todo el trabajo que hace la inteligencia artificial en un proyecto, a efectos de transparencia, siempre lo identifica con una etiqueta de resumen de inteligencia artificial o realizado por la inteligencia artificial. Entonces, en nuestro proyecto pueden convivir todos los trabajos que hagamos nosotros o nosotras como analistas, pero también el trabajo que se haga con la inteligencia artificial y siempre se sabrá qué es lo que ha hecho cada uno. Bien, pues si seguimos el trabajo, las prácticas, podemos ver cómo podemos pedirle al programa que parafrasee un determinado fragmento de datos. Entonces creamos una paráfrasis. No pueden superponerse las existentes. Se ve que ya tengo aquí una paráfrasis. Vamos a ver si selecciono este fragmento. Y vamos a ver si nos deja parafrasear. Sí, hay ciertas restricciones en cuanto al tamaño de los textos, si es muy cortito, si es muy largo. Entonces el programa, mediante estos avisos, nos va orientando y nos va diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer dependiendo de la configuración. Entonces aquí podemos ver la paráfrasis que ha creado, sintetizando este texto y, como antes comentábamos, delante de todo ha incluido ahí dos puntos para denotar que ha sido la inteligencia artificial quien ha realizado este trabajo. ¿De acuerdo? Esta sería la idea principal de resumir, parafrasear o codificar. Bien, al respecto de esta entrevista, además de este trabajo, desde este botón que tenemos en la barra de herramientas del visor de documento, también tenemos diferentes opciones. Podemos conversar con el documento, podemos codificarlo automáticamente y podemos resumir el documento. Vamos a probarlas porque son de las más potentes. Vamos primero a conversar y nos pone la entrevista al tutor. Tenemos el historial del chat porque podemos ver aquí todas las veces que he conversado yo con esta opción y las va a almacenar.
Bien, vamos a teclear el prompt, la consulta. Y empezamos. Yo le lanzo la consulta y la herramienta se revisa la entrevista y una vez que la tiene revisada le he pedido que extraiga los pasajes que hablan de problemas en el curso y me los delimitará, me hablará de ellos. Está tardando un poco, no sé, no, ya antes lo digo, antes de la... Bien, ha hecho una lista de los principales problemas detectados, un pequeño informe y me saca los problemas. Lógicamente, fijaros que al lado de cada una de esta información me crea un vínculo al segmento, al párrafo que lo contiene, que contiene la información. Entonces yo podría ir y codificarlo si quisiera. Podríamos seguir con la consulta. Vamos a ver si relaciona las funciones del tutor o tutora con los problemas. Entonces, a raíz de ese resultado, la inteligencia artificial empieza a elaborar la información y nos va a dar otros insights, otras pistas, otra información. Y aquí tenemos las funciones tutoriales que se mencionan y esto con los problemas. Las dificultades tecnológicas y el entorno virtual requieren que el tutor brinde un apoyo y guía personalizada. Por tanto, lo ha hecho perfecto. ¿De acuerdo? Sería una muy buena información que necesitamos para luego seguir el proceso de análisis cualitativo de esta entrevista. Otras posibilidades que tenemos sería la codificación. Vamos a ver. Codificamos y tenemos entrevista y tenemos que seleccionar el código con el que queremos codificar. Vamos a ver un código. Vamos a ver si encuentro. Creo que estaba utilizando motivar. Motivar era el que tenía. Sí, la definición, criterios de inclusión y exclusión y los ejemplos. ¿De acuerdo? Por tanto, motivar como función tutorial, lo arrastro. Y aquí tenemos la información del memo de código, de la nota de código. Por tanto, es muy importante la información que introduzcamos en esta nota de código, porque eso guiará el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo procede la herramienta codificando la entrevista en base a las instrucciones que contiene la nota de código. Ha codificado con la motivación, recordemos que solo estábamos codificando la motivación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este fragmento, ¿de acuerdo? Y fijaros que también en la codificación nos ha creado este código con este degradado en azul tan bonito para diferenciarlo del resto de colores sólidos. No solo lo ha codificado, sino que también nos ha añadido lo que sería una nota, una información sobre el proceso está justificando el trabajo que ha realizado. Por tanto, esto es un gran avance, lógicamente está en periodo beta, pero es muy interesante el procedimiento. Bien, vamos a probar la transcripción automática, que es muy interesante porque transcribir era un fastidio tradicionalmente. Voy a arrastrar un fragmento de entrevista. Pueden ver con el ratón cómo lo estoy arrastrando desde el ordenador hasta el sistema de documentos. Simplemente arrastrándolo de esta forma, vamos a pedirle que lo transcriba. Entonces se inicia el procedimiento
Vamos a seleccionar el idioma de la transcripción que queremos hacer. Podemos añadir palabras, un vocabulario, palabras que puedan costarle, técnicas, ¿de acuerdo? Y vamos a transcribir. Entonces empieza el procedimiento y nos dice que ha comenzado el proceso de transcripción. Podemos ver aquí en la parte inferior cómo hay un círculo de flechas y podemos seguir trabajando en segundo plano mientras la aplicación transcribe. Por tanto, vamos a hacer otra práctica, vamos a probar, por ejemplo, a partir del código motivar, que tiene 14 segmentos, si hacemos botón derecho en el código, encontramos siempre el icono, el botón de las opciones de inteligencia artificial y lo que vamos a decirle ahora es que sugiera subcódigos a partir de los segmentos de motivar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedírselo. Tenemos la opción de hacerlo solo para los documentos activados. Vamos a activar los cuestionarios, que es la información a la que pertenecen estos códigos. Repito el procedimiento. Es muy interesante lo de poder distinguir entre lo que está activado y lo que no está activado. Entonces, vamos a pedirle que sugiera subcódigos. Ya ha marcado la casilla de solo documentos activados y empieza el procedimiento. ¿De acuerdo? Tenemos ahora dos procedimientos de inteligencia artificial. Crucemos los dedos para que todo vaya bien. Y de momento, las sugerencias de subcódigos, a ver, podemos ver aquí, el día de hoy, sugerencia de subcódigos, motivación extrínseca, motivación intrínseca, motivación sostenida. Entonces, nos ha hecho una tipología de motivación muy interesante y nos da las pistas, una explicación de por qué utilizar estos subcódigos. Entonces ya nosotros tendríamos que decidir si nos interesa dividir estos 14 segmentos en esta información. ¿De acuerdo? Es una información que a veces en el trabajo de asesoramiento ves que los clientes en un código, como los problemas en el curso, lo han codificado todo como problemas en el curso. Pero claro, problemas en el curso no aporta nada. Hay que hacer una tipología, una clasificación de los problemas, un análisis temático. ¿Qué más ocurre con los problemas? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué dimensiones? ¿Qué propiedades tienen los problemas? Entonces, cuando empezamos con los subcódigos, a categorizar, a clasificar los segmentos. Entonces, esta herramienta es muy conveniente. También de la misma forma, a partir de estos segmentos, alto, un momentito, no voy a empezar porque la campana me ha mandado una notificación. Eso quiere decir que la entrevista ya está lista. Vamos a abrirla y tenemos aquí la transcripción. Habíamos arrastrado el documento, voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver. Y siempre, siempre mi consejo sería que revisen la transcripción. Normalmente, cuando la inteligencia artificial no entiende algo, puede alucinar, puede introducir información errónea. Entonces vamos a revisarlo un poco. Yo quiero que esto esté así, con el símbolo de interrogación. Lo reviso que todo esté correcto mediante el modo de edición. He entrado en el modo de edición del documento y vamos mejorando un poco el resultado. Pero como pueden ver, ha sido relativamente rápido. Es un fragmento corto, ¿de acuerdo? Es un fragmento corto. Hay que recordar que la transcripción tiene una hora gratuita incluida con el programa si nos registramos como usuarios, pero luego se pueden comprar paquetes de 2 horas, 5 horas, lo que interese, ¿de acuerdo? Entonces, revisamos la información, pero el trabajo es muy interesante. Podemos ver cómo ha ido transcribiendo. Podemos modificar lo que interese, cambiarlo. Podemos poner el seudónimo, la S denota speaker, participante. Entonces podríamos pedirle a un estudiante que reemplazara S2 por entrevistadora, ¿de acuerdo? Porque siempre en investigación cualitativa es recomendable humanizar los seudónimos de los participantes para que
tengan un sentido masivo cuando se extraen las evidencias en un informe. Siempre es mejor decir que quien dice la evidencia la dice María o Pedro o Luis. Entonces siempre es mejor que tenga un nombre de persona que no un código que siempre queda más deshumanizado. Bien, transcripción hecha en un momento. Seguimos con la motivación y en este caso lo que queríamos era resumir los segmentos codificados de la motivación. Vamos a decirle que incluya los subcódigos y solo los cuestionarios, que es lo que tenemos. Le damos a OK. Me dice que no es suficiente texto. Bueno, pues vamos a buscar, a ver. Qué raro. Vamos a ver la comunicación. La orientación al servicio. Vamos a ver si este. Bien, solo documentos activados, le damos a OK y ahora sí. Claro, si tiene muy poco texto, la inteligencia artificial no lo va a saber exponer. Entonces aquí podemos ver orientación al servicio, tenemos el resumen de código, pero, esta práctica ya la hice, como pueden comprobar, en otra ocasión, pero la de hoy es esta. Lo tenemos aquí, el resumen de los segmentos que ha realizado la inteligencia artificial al respecto de estos segmentos que tenía, ¿no? Y básicamente me faltaría explicar en el menú análisis la cuadrícula de resumen. Tenemos aquí la entrevista que estamos. La cuadrícula de resumen, pues hay personas que... está solo puesto para los documentos. Vamos a poner aquí la entrevista, a ver si la encuentro. Bueno, voy a activar la entrevista y solo. Bueno, tenemos aquí la entrevista al tutor con el que estamos trabajando y tenemos diferente pues, información o texto. Si hay muy poco texto, pues no va a ser capaz. ¿No? Tenemos aquí los segmentos que ha hecho con inteligencia artificial, pero le podemos pedir a la inteligencia artificial que lo resuelva. Esto. Y aquí, en la herramienta de cuadrícula de los resúmenes, podemos sintetizar los diferentes segmentos que aparecen, ¿de acuerdo? Entonces, queda completado este resumen, aparece en color verde y ya lo tenemos disponible, ¿de acuerdo? Normalmente es muy interesante, el uso de inteligencia artificial puede ser muy útil. Vamos a ver si tengo aquí información. Lo comentábamos ayer también con, a ver si lo encuentro, literatura. Es muy interesante si nuestro idioma es el español o el ruso o el alemán, pero el artículo que estamos leyendo está en otro idioma, tenemos que traducirlo mentalmente, que se supone que sabemos de ese idioma, o usar un traductor. Pero claro, en este caso, para lo que sería la inteligencia artificial, es muy interesante, por ejemplo, la función de que nos explique las cosas. También tenemos la posibilidad de que explique el texto seleccionado, ¿de acuerdo? El idioma de la explicación es en español y yo a veces leo artículos y digo, no termino de entender esto que está en inglés a qué se refiere, ¿no? Entonces tenemos aquí la explicación en español, la tenemos aquí, y nos da una explicación. ¿De acuerdo? En este trabajo que les comentaba que terminé ayer, pues también me ha sido de mucha utilidad porque trataban un tema, por ejemplo, SEP, si lo puedo escribir. Si los autores habían escrito SEP, ¿qué es SEP? Socioeconomical Position. No lo sabía y así a bote pronto y me lo clarifico. Bien, la explicación es una de las últimas funciones que me quedaba por explicar. Bien, yo creo que ya estamos en el tiempo y creo que he intentado compendiar todas las herramientas de inteligencia artificial que el programa nos proporciona y creo que convendrán conmigo en que son muy interesantes y realmente útiles, siempre complementadas con nuestra visión, nuestra guía y nuestra experiencia.
Bien, ahora si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestar las preguntas que tengan. No sé si María me puede ayudar con las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta?